Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro, qué gusto volver a escucharte. ¿Cómo estás y qué nos traes? Bien, Adriana, encantada en oírte y aquí en Enfoque y al pie del tiempo. Muy bien. Aunque no es mi costumbre, esta semana es obligado a hablar de asuntos políticos y electorales, de los de la política interna de México y de lo ocurrido en Argentina, que tocaré muy brevemente. En el caso de nuestro país, el lunes pasado empezaron las precampañas por la presidencia de la República, que será disputada hasta el domingo 2 de junio del 24. La elección presidencial del próximo año será la más grande que se haya registrado en el país, ya que de acuerdo con el INE serán electos más de 20,000 cargos públicos. Aparte del titular del Poder Ejecutivo Federal, habrá elecciones para renovar el Congreso de la Unión, 128 senadores y 500 diputados, y también serán electos los mandatarios o mandatarias en la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En todos los estados renovarán las legislaturas locales y los ayuntamientos o alcaldías en el caso de la Ciudad de México. El primer paso formal de esta elección multitudinaria, que es un enorme esfuerzo de organización constitucional que se desea no resulte un caos, se dio precisamente el lunes pasado. El registro de los candidatos se realizará hasta entre el 15 y el 22 de febrero del próximo año, plazos muy largos. Empezaron las precampañas de la candidata de Morena, del Partido de Regeneración Nacional, Claudia Sheinbaum, de la candidata del Frente Amplio por México, que parece que ahora quiere llamarse Coalición Fuerza y Corazón, que reúne al PAN, el PRI y el PRD. Es que le cambian de una y otra forma y entonces, pues esto mercadológicamente no es conveniente tampoco, pues ¿no? O sea, la candidata Xóchitl Gálvez. Y de última hora se lanzó a esta contienda Samuel García, hasta hace algunos días gobernador del estado de Nuevo León, por el Movimiento Ciudadano. El discurso de los contendientes a este inicio de campaña se ha caracterizado por mantener en su discurso la estabilidad y continuidad con cambios propuesta por la ex jefa de gobierno capitalino, liderando a la 4T, que es el partido en el que propone el partido en el gobierno. Del cambio a secas es el discurso propuesto por la senadora con licencia Gálvez, y de la innovación planteada por el precandidato de Movimiento Ciudadano. Los precandidatos avanzan haciendo esfuerzos específicos. La de Morena, con una política interna a favor de la unidad activa y sostenida de ese partido, que también es una suma de diversas fuerzas regionales y partidistas, porque reúne a militantes del PT, del Partido Verde, a militantes del PRI, PRD y PAN en diversas regiones. En su acto de registro como precandidata se observó una suma importante de cuadros y una ausencia, la del excanciller Ebrard. La candidata del Frente Amplio por México empezó la precampaña propagandística con un discurso contradictorio y el desafío mayor de encabezar un frente que arrancó dividiéndose de manera ruidosa por la postulación de aspirantes a legisladores o a gobernar la capital del país, y parece que de otras 10 entidades. Su elogio a Milei, el ganador de la presidencia de la República Argentina, me parece un desacierto que puede convertirse en un horror costoso. Muy, muy. Así es. El joven gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, empezó su campaña, como ya dije, hablando de innovación, llamando al uso prioritario de las redes sociales, confiado en que los jóvenes, a los que llama millennials o centennials, son mayoría de acuerdo con sus números, que dice representan el 60%. No sé si se refiere a la población o a los electores, porque hay que recordar que los menores de 18 años no votan. Así también como con el encanto de los tenis altamente coloridos, naranja o rosa mexicano, que estrenaron ante las cámaras él y su esposa.
En términos de encuestas, la puntera es en el arranque Claudia Sheinbaum, carta fuerte de Morena, que tiene Morena hoy más de 20 gubernaturas en su poder. La sigue Xóchitl Gálvez y en tercer lugar el candidato de Movimiento Ciudadano. Faltan muchos meses para que se celebren las elecciones formales. Veremos cómo se desarrollan los procesos de registro de candidatos el próximo año, porque hasta el próximo año se registrarán los candidatos, no los precandidatos. Pero sí advierto dos hechos que deben medirse, pesarse y valorarse a estas alturas del proceso. El poder del voto de los jóvenes mexicanos en las elecciones formales y los resultados electorales de Argentina. Los jóvenes sí representan un sector importante de votantes y son el segmento más maltratado de la población porque han resultado afectados por la pandemia y sus efectos políticos y sociales. Los jóvenes mexicanos entre los 19 y 29 años son alrededor de 25 millones, una cuarta parte de los casi 98 millones de personas inscritas en el padrón electoral. El problema histórico de este segmento juvenil es su escasa participación en las urnas. Sin embargo, como acabo de decirlo, han sido en los años recientes el grupo que más está padeciendo el desempleo. Son a los primeros que despiden, argumentando que no tienen experiencia. Y yo me pregunto, ¿y cómo van a tenerla si no les dan la oportunidad de trabajar? Y también son los jóvenes los que más sufren la violencia social y el abandono real de los programas sociales. Los muchachos en mayoría quieren trabajar y estudiar, no quieren dádivas. Las candidatas y el candidato tienen que focalizar muy claramente sus propuestas para los jóvenes, porque es muy importante la decisión de ellos. El triunfo en Argentina de la ultraderecha populista encabezada por Javier Milei, un personaje entre cómico y nostálgico de un neoliberalismo que también fracasó, es resultado del desastre económico del gobierno de Alberto Fernández, que se dijo progresista y que termina su gobierno dejando a su país con una inflación del 150%, un alza de la pobreza del 28 al 40% y una carestía sin paralelo, según datos publicados por el Washington Post. El ultraderechista ganó las elecciones prometiendo vender las mayores empresas estratégicas que están hoy en manos del Estado en Argentina, dolarizar la economía, cerrar el Banco Central, recortar el gasto público en general, el que va a los programas para las mujeres y entre otras cosas, prohibir el aborto y eliminar las pensiones para algunos grupos. Se da un plazo de 2 años para lograr esto. Por supuesto que las acciones subieron en las bolsas de valores de Estados Unidos y Argentina. A todos los ricos se les olvida que no hay mercado sin Estado, porque el mercado no puede hacerse cargo de la salud, la educación, los servicios públicos básicos, las pensiones, etcétera. El mercado hace negocios, esa es su tarea. Y el Estado tiene la tarea de servir a las sociedades nacionales y al pueblo que lo sostiene con sus impuestos. Lo que está en curso con el autodenominado anarcocapitalista, así se dice Milei, y el apoyo entusiasta que le han brindado grupos militares partidarios de las dictaduras y gente como Trump, que ya va a visitarlo, y Bolsonaro de Brasil, ambos exmandatarios sometidos a procesos por corrupción, ¿no? Significa una grave amenaza para el futuro de los países latinoamericanos, México entre ellos. Estamos entrando en la realidad política a un terreno pedregoso y pantanoso, disfrazado de chiste, frivolidad y novedad. Mucha gente ha olvidado, y los jóvenes no lo saben por su edad, el peligro y la asfixia que son los regímenes antidemocráticos y autoritarios en todo el mundo. Sí, hay que estar alertas. Hay que estar alertas. Sí. Entramos a un terreno
pedregoso y pantanoso, Adriana. Totalmente. Por eso, con mayor énfasis, hay que informar a la ciudadanía. Tomemos nota, insisto, con conciencia cuando vayamos a emitir nuestro voto. Por supuesto, y veamos si las promesas pueden cumplirse o no, ¿no? Uh-huh. Y no le tengamos miedo a las amenazas. Es importante ser consciente de que el futuro de nuestro país depende de nosotros. Sin duda, exactamente, está en nuestras manos. Así es. Gracias, querida Socorro, buenas tardes y hasta la próxima semana. Gracias, Adriana, un abrazo para ti.